Paz y bien, hermanos. Jesús se puso a enseñarles muchas cosas, la fe y la doctrina de la fe. Homilía para el domingo 16 del tiempo ordinario, en el ciclo B, escuchando el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hermanos, seguimos leyendo los domingos el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio, leído cada 3 años, toca siempre en verano, en vacaciones. Y en este ambiente tiene como una resonancia especial, porque lo acabamos de oír. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Esto lo entendemos. Pero aquí que hubo que cambiar el proyecto y no hubo más remedio que cambiarlo. Como tantas veces ocurre en la vida, que uno proyecta una cosa y las circunstancias le fuerzan a cambiar. Y allí estaba Dios. Y se me ocurre un versículo de Isaías, aunque no tenga exactamente el mismo sentido, pero es un versículo muy iluminador. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. En el lugar de Isaías esto suena un poquito a reproche, pero como gran principio de vida es verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Esa es la pregunta. No qué es lo que yo quiero hacer por Dios, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga por Él. Bueno, la gente busca a Jesús. ¿Y por qué lo buscan? Porque lo necesitan. San Marcos, de su cuenta, hace una reflexión que va a ser el tema de nuestra homilía. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese adverbio otros lo traducen de distinta manera. Comenzó a enseñarles largamente, sin tiempo. Bueno, ¿qué es un pastor? ¿Quién? El que lleva a las ovejas a pastar, a la hierba, a las fuentes, el que sabe qué es lo que necesitan y dónde está eso que necesita. Se ha hecho muy famosa, es una de esas frases expresivas del Papa Francisco, que la dijo el primer año de su pontificado en su homilía de la misa crismal, que él quería pastores con olor a oveja. Esto lo dijo en marzo del año 2013. El Evangelio de San Juan
ha desarrollado mucho la alegoría del buen pastor, que evidentemente es Jesús, y nos llega a decir que el buen pastor conoce a cada oveja por su nombre, incluso que es capaz de dar su vida por las ovejas. Esto es más que pastor. Los pastores ponen nombres a los perros, pero no a las ovejas. Pero dicen que los pastores ven que cada oveja tiene una cara diferente. Aquí lo que dice San Marcos es que aquellas buenas gentes andaban como ovejas sin pastor. Y entonces Jesús se puso a enseñarles, hablando entre personas, un guía, un pastor, si no sabe instruir, orientar, corregir si es preciso, no será un buen pastor. Si no cumple con este trabajo de la enseñanza, que es alimento espiritual, no es un buen pastor. Lo contrario de un buen pastor es el que aprovecha el cargo para sus ventajas personales. Y esto podemos aplicarlo igual al sentido religioso que al sentido civil. Bueno, a esto de el pastor viene la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Jeremías, de aquellos tiempos del destierro de Jerusalén en Babilonia. Esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis a mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuenta por la maldad de vuestras acciones, oráculos del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán, ninguna se perderá. Y entonces Dios anuncia que ese pastor en el que él piensa va a ser el Hijo de David, o sea, va a ser Jesús. Jesús es el buen pastor enseñando. Y fijémonos, hermanos, que su doctrina, su enseñanza, ha sido la causa de su condena. El buen pastor es sin duda el que socorre a los pobres, el que promueve obras de caridad como comedores populares, cosas semejantes. La doctrina y la acción no se pueden separar, pero caigamos en la cuenta de que Jesús no ha sido condenado a muerte por curar enfermos, por expulsar demonios, por hacer obras buenas, sino por las palabras que dijo, por ser el buen pastor que sabe enseñar y guía por el recto camino de Dios, por aquellas palabras que para las autoridades del tiempo eran el cuestionamiento de todo lo que ellos enseñaban, o él o nosotros. Estoy diciendo estas cosas, las he escrito hoy viernes, cuando el Evangelio del día de hoy de las espigas, arrancadas en sábado, tenemos unas palabras de Jesús donde hay dos blasfemias. Jesús dice que aquí hay alguien que es mayor que el templo. Esto es una blasfemia. Y que aquí hay alguien, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto es una grandísima blasfemia que merece la lapidación, la muerte.
Porque Señor del sábado no quiere decir que uno tiene que tener esa libertad para saber interpretar, es mucho más que eso. El sábado era y es algo sacratísimo. Dios lo estableció al principio cuando creó el cielo y la tierra en 6 días y el 7º día descansó. Y ahora viene un simple mortal que dice que Él es Señor del sábado. Pues hoy podría ocurrir exactamente lo mismo, hermanos, me atrevo a decir. Hoy a un obispo no lo van a destituir porque sea un ángel de caridad y construya tales y cuales obras de promoción social. La cosa sería muy distinta si este obispo saliera con voz fuerte a clamar de un modo frontal en contra de las decisiones del gobierno, del rey, de la Constitución sobre la que se basa la convivencia. Y la respuesta sería: no es tu competencia, no es el momento, y ya está dicho, no hay que repetirlo. Hay 2 puntos, hermanos, que en relación con este Evangelio quisiera compartir brevemente. El primero es este, que la fe requiere, para que se mantenga viva, una doctrina. En las últimas homilías he hablado de la fe. La fe es el don de Dios, por la cual accedemos al Dios revelado. He dicho, por ejemplo, que si la Virgen conoce a Jesús, es por la fe. A Jesús niño, a Jesús adolescente, a Jesús en el Calvario, a Jesús en la resurrección. Lo que hoy quiero añadir es que esa fe que se nos ha dado en el bautismo como gracia de Dios, tenemos que cultivarla. Y hay que cultivarla de muchas maneras, pero una principalísima es la doctrina de la fe. La gran mayoría de los cristianos bautizados cultivan la fe, pues viniendo a la Santa Misa, la homilía del domingo, pero la homilía, hermanos, es una actualización de la palabra de Dios en medio de una celebración santa. No es la homilía un momento para ir explicando los contenidos de la fe como se explican metódicamente en una clase, en una catequesis. Y esto pide el lenguaje adecuado. Y hoy por hoy tenemos este gran vacío. Y puede ocurrir que personas muy bien formadas en su competencia profesional, en la ciencia que han estudiado, para la fe sean casi analfabetos, porque se han alimentado del catecismo, de lo que aprendieron de niños y de jovencitos, y allí ha quedado. Que son cosas necesarias, pero que no son suficientes para una maduración adecuada de la fe. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es una necesidad. Os hablo desde mis años y contemplando la situación de la Iglesia. Otro punto diferente que requeriría un contexto distinto de una homilía dominical, y me gustaría tratarlo pues de otra manera distinta, se refiere a todo lo que sea el pensar humano en la política. La política es una función noble y del todo necesario, pero la política no puede ser lo que es, una rivalidad de partidos, no. La política tiene que basarse sobre el pensamiento de mentes esclarecidas, y la política es la confluencia de esas mentes que saben opinar, que saben confrontar, siempre sobre la base de un humanismo que está más allá de cualquier partido y también, ¿por qué no?,
sobre la base de admitir que por encima de todos nuestros proyectos hay un Dios creador que nosotros los cristianos lo llamamos nuestro Padre. Ese verdadero humanismo que es propio para el ser humano y necesario para la convivencia necesita ese tipo de mentes y necesita esa enseñanza asequible a todas las personas. Concluyo volviendo otra vez los ojos a Jesús, que ha fascinado a las gentes y le han seguido. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, y como buen pastor enseñas el camino de la vida. Condúcenos por ese camino y haz que todos tus pastores tengan esas palabras de vida que tú has tenido. Danos muy buenos pastores. Amén. Hermanos, paz y bien, y Santo Domingo, día del Señor.